ser así. Vos suponés. Por ahí te dicen La que última palabra oral. la tiene Marquito. ¿Eh? O sea, vos no, o sea, no sabés cómo te pueden o sea, pues yo prácticamente, pues es lo que yo le preguntaba a Agustín. Yo, por ejemplo, tengo libre en contabilidad. Sí. Y Y álgebra también. prácticamente, gracias por recordármelo. No, Pero bueno. no. Atrevida. No, mentira. No, bueno, en este caso pero estamos hablando de contabilidad. Yo al conversatorio ya directamente no rindo. Al pedo nomás, yo directamente me anoto para rendir en las mesas sería. Claro. Por eso te digo. Y ahí no sé cómo nos van a tomar. Tipo, Igual si nos van a contabilidad tomar se pueden ir olvidando oral. para diciembre, más o menos. Ahora yo le ¿Qué? diría que se concentren en álgebra. Como con También es lo que en el yo segundo decía también. cuatrimestre. Porque mira, te explico. Nosotros, para las materias del segundo cuatrimestre, nosotros tenemos que tener aprobado álgebra nomás. Sí, ya sé. Bueno, por eso. Bueno, por eso te digo, la idea de Agustín, que es buena, es que, o sea, contabilidad nosotros la patiemos hasta las mesas de diciembre. O ¿Me sea, entendés? si pueden rendir Sí, o las sea, dos ahora, obviamente sí. mejor Mejor. que rindan. Pero si se tienen que concentrar en una, yo le diría mejor álgebra, porque contabilidad no le sirve nada, pero ahora o en diciembre, porque igual es para el segundo año. Ahora después en el segundo cuatrimestre creo que tenemos de PUM algo así creo que se llama. Tenemos ANAMA, análisis Ah, matemático, Este yo no tengo ya, de por sí. microeconomía Sí. y el otro no me acuerdo cómo se llama. no, la otra De, Ay, mi tía me dijo el otro día, Creo esperá. que el que de dijiste hecho, vos, el de de PUM ese PUM, raro. sí. Ese sí. Pero no Que sé me qué dijo significa la sigla. que me dijo que me dijo mi tía que micro es una pija. Es una Macro es peor pija. igual. También, Y sí, o sea, los micro, dos son macro. una pija. Micro y macro dice que Lindo, fueron. lindo no suena, la verdad. No, también te juro. O sea, pero análisis matemático, ¿qué? Ay, Dios mío, Ese ya el tampoco nombre suena muy lindo, la te da verdad, ¿eh? sida, bro. Te da sida el nombre, bro. Ya, Análisis. ya con el tema de análisis, ya no te dan, ya ganas de seguir con la vida. Pero bueno, seguimos nomás. Se sigue nomás, así nomás la vida. Bueno, unidad 2. Sí. Números reales. Esto yo creo que saben que son las clasificaciones de los números reales. O sea, están los ¿Cuáles son números los números reales. reales? ¿Qué? ¿Cuáles son los números reales? Muy bien, Rocío. Nada No de me obviar sorprende partes nada. acá. Bueno, acá tengo el gráfico. ¡Pum! En tu cara. Mira, N de naturales. Claro. ¿Sabes cuáles son los naturales, no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así. Hasta millón. Bueno, más No, todavía. hasta el millón no. Hasta Hasta sí. millones, digo. Y Está más bien, todavía. bueno. Trillones. Sí. Más todavía. Sí, infinito. Bueno, acá lo importante es que no incluya el cero. Porque eso dice que suelen hacer mucho, pero no. El cero es un número aparte. El cero es solo. Así Y como bueno, y Ricardo. acá están los Z, se le representa los enteros. Enteros. Y acá el menos, o sea, enteros entrarían también los positivos, pero claro, como acá está haciendo una separación, o sea, Z positivos es lo mismo que N, Naturales. exactamente, por si le llegan a preguntar. Pero en este caso acá le está diciendo Z negativo. Entonces, acá lo que dice que los naturales, el cero y los Z negativos forman parte del Z, que son todos los enteros. Bueno, hasta ahí. Después, bueno, acá dice lo mismo que el Z es la unión de los negativos con el cero y los Z positivos. Después, todos los enteros y también los no enteros, que no enteros son 2,14, Pi. 5 tercios, todo lo que no sea entero, básicamente, como dice el nombre. Entonces, eso más los enteros forman los Q, que son los, ¿alguno lo Reales. sabe? Los reales. Los Sí. reales no tienen la R, digo yo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama la Q, Matías? Por favor. Los irracionales. No, miento. No. Se No, ríe. es el ¿Qué reír, conjunto. Rocío? ¿Perdón? Bueno, está en No, condición es de el reírse. conjunto. No. Estoy leyendo un mensaje. Ay. La Bueno, puta, ¿qué era?
Sí, no son los irracionales, son los... No, entero tampoco. Naturales. Ah, los ¿Viste? racionales. Naturales. Real. Racional. Ah, racional. Ah, O sea, reales otra vez. Bueno, no me sorprende una persona que confunde la Q con la P, pero bueno. ¡Ey! Entonces, Q Eh, racionales, ajá. no, Q racionales, R reales, ¿y el otro? ¿Cómo? Zeta enteros, N naturales. Ajá. Bueno, y los reales, esperá, bueno, ¿qué pasó? esperá, De vuelta. esperá. No, es que yo estoy anotando por eso. Naturales, Porque hay que tomar apunte. Tome paciencia, naturales. señor. Buah. Cállate, Ricardo. ¿Qué haces acá entonces si sabe tanto? Yo dije dame paciencia, nada más que se están haciendo cargo ustedes. Naturales, uno, dos, tres, naturales. Listo. Bueno, entonces, hasta racional le llamo. Y aparte, después de lo racional está la I, que son los irracionales, y la Q con reales. Ujú. Y ahí está, o sea, hasta ahí es todos los conjuntos numéricos que tenemos hasta ahora, o con los que Hasta trabajamos ahora. ahora. Ujú. Claro, hasta ahora, porque después anda a saber lo que nos mete. Anda a saber lo que nos ponen ahí. Bueno, eh, después están los axiomas. Este es lo más lindo que hay. No sé, porque creo que no pidieron una. Bueno, sí, creo que habían pedido concepto en el primer parcial. Pero después no vi que hayan vuelto a A tomar algo pedir. de esto. Pero probablemente, como son unos forros, seguramente ustedes les pidan. Así que esto tienen que estudiar. Los axiomas del cuerpo. Esto no sé cómo explicar porque es medio confuso. O sea, hay operaciones, acá por ejemplo la suma y la multiplicación, que tienen, para tener una estructura del cuerpo, que es lo que acá explica, tienen que cumplir ciertas condiciones. Y acá están las condiciones. Entonces la primera dice que un real positivo, o la suma de reales positivos, tiene una estructura de grupo conmutativo o abeliano, que era la propiedad conmutativa. Damos mal con las propiedades, ¿eh? Ah, no, pero ay, me estoy trabando todo, no, esa es la distributiva, eso no, espera. Está la distributiva, la conmutativa y la asociativa. Bueno, ¿cuál es la Sí. conmutativa? ¿Y la que conmuta? ¿Y qué significa eso? ¿Qué sé yo? Cualesquiera sean los números reales iguales o distintos, su suma independiente es Está No estoy independiente. leyendo. Wikipedia. Impresionante. Tengo mi cuadernillo acá, estoy leyendo. Ah, Bueno, eso, que independientemente del orden en lo que se sume, va al mismo número. O sea, si yo tengo 2 y 3, sumo 2 más 3 es 5. Y si sumo 3 más 2 es 5. Eso. Es una pavada, pero le ponen una explicación. palabras raras. Después, otra condición. El R, o sea, todos los reales, pero exceptuando el 0 en la multiplicación, tienen estructura de grupo. ¿Por qué el 0 en multiplicación? O sea, ¿por qué le excluyen al 0? ¿Por qué ustedes Porque, creen que le excluye al 0? ¿Cuál? Cuando ¿Qué no te hablamos de escuché? multiplicación. porque siempre Multiplicación. le va al mismo número. O sea, Claro. se ha Porque en multiplicado. O sea, multiplicación el 0 va a anular todos los números porque le va a transformar en 0. ujú. Pero para todo lo otro, cumpla la misma regla. O sea, ustedes multiplican y les va a dar un número real. O sea, si multiplican un número 2 por 4, le da 8. Y así. Ujú. Y la tercera dice que la segunda operación se refiere a la multiplicación de producto es distributiva con respecto a la primera operación suma.
Bueno, esto es algo que ya también sabían. O sea, cuando tienen una multiplicación y, por ejemplo, tienen un paréntesis con una suma, el número de afuera puede multiplicar distribuyendo a los de adentro. Por eso se dice que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Que esto pedían explicar cuando nos hagan los ejercicios. Que expliquemos cada axioma que usábamos. Qué pija. Pero ustedes van a tener oral, así que no se preocupen. Y bueno, sí. Además, ¿Cuántos axiomas hay? ¿cómo? ¿Cuántos axiomas hay de cuerpo y de orden nomás? De los que dimos, sí. No sé si habría más después. Eso ya no te Ok. Pero los que dimos, sí. Ok. Bueno, además, si el grupo de los reales, exceptuando 0, en multiplicación es conmutativo, o sea, si la multiplicación es conmutativa, el cuerpo también lo será. Bueno, también es típico. Cambia la palabra, pero es... O sea, que la multiplicación también, por eso, de ahí la frase... pues se me olvidó la frase. No importa el orden de los factores... no, el orden de los factores no altera el producto, ahí está. Bueno, las condiciones. Primera condición. Acá están las leyes. En la suma, ¿tiene estructura de grupo conmutativo o aliano? Esa es la primera que leímos. El lenguaje coloquial, acá, la primera es la ley de composición interna. Que lo que dice es lo que dijimos en el principio, que al sumar dos números reales, cualquiera, sí o sí el resultado va a ser otro número real. Básicamente eso, tan fácil como eso. Esa es la ley de composición interna. Después, acá está la propiedad asociativa. Esta era que ustedes, si tienen una suma entre tres números reales, independientemente cuál agrupen primero, para resolver el primero, el resultado le va a dar lo mismo. Acá está el ejemplo. O sea, si yo tengo A más B más C y yo primero pongo los paréntesis en AB para sumar primero esto, me va a dar el mismo resultado que si yo, en vez de poner los paréntesis ahí, pongo en B y en C. O sea, resuelvo esto primero. Después, el elemento neutro de la suma. Este elemento es un número que yo al sumar a un número real me va a quedar el mismo número. O sea, el 0. Después está el opuesto. Que esto es, yo tengo un número real. Rocío, no es por nada, pero puedes silenciar, pues hasta acá se escucha tu teclado cuando escribí. Uy, perdón. Dale, no. Matías está celoso porque no le escribí a él. Estoy hablando con mi mamá encima, idiota. Claro. Con tu suegra, boludo. Así le dice. Bueno. Entonces, número opuesto. El opuesto en la suma es un número que al sumar o restar, depende de cuál sea el número real que ustedes elijan, el resultado le va a dar el elemento neutro. El elemento neutro es el 0, entonces, básicamente hace el contrario. Y la suma es conmutativa, bueno, eso es lo que dijimos antes, que sumen A más B o B más A, le va a dar lo mismo. Estas son todas las reglas respecto a la suma. Era la primera condición. Después está la segunda condición, que esto era con respecto a la multiplicación. Bueno, acá explica eso, el 0 acá lo que explica, no sé si acá explica abajo. No, acá arriba dice que como el 0 era el elemento neutro en la suma, en la multiplicación va a ser el absorbente. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Nunca va a ser distinto el número. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Cada número que vos multipliques por 0 te va a dar 0. Sí. ¿No te da uno? Matías, vos te seguís confundiendo. Ese cuando vos le vas. Ahí está. Ricardo es el alumno estrella. No, pero me acordé porque yo estaba mirando la clase de la unidad 2 y Matías se había confundido en lo mismo. ¿Qué memoria? Bueno. Sí. No, es que yo le presto atención. Qué lindo. Por Es acá, macana que dice el payaso ese. Bueno, seguí nomás. Bueno.
de vuelta, las mismas leyes se usan. La ley de composición interna. En la multiplicación funciona igual, o sea, cualquier número, solo que acá obviamente saquen el cero, pero cualquier número real distinto de cero que se multiplique por otro número real, tiene que dar como resultado un número real. La propiedad asociativa, también de vuelta, o sea, si yo tengo tres números multiplicando y asocio primero los dos primeros, me va a dar lo mismo que si a esos tres números yo asocio primero los dos últimos. El resultado no me va a cambiar. Y acá donde cambia, que tienen el elemento neutro y el inverso, o el opuesto multiplicativo también. Aquí le pueden llamar como quieran. El elemento ¿Estamos de la neutro suma? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de la suma o de la multiplicación? No, De no, la no, ahora estamos en división. multiplicación. Ah, bueno. Hijo de Entonces, puta, Ricardo. Yo el lo ignoro elemento... nomás. Repesado. Ah, Y yo te quiero, Rocío. Ya te lo el Opa. elemento Muy, neutro... muy en el fondo te quiero. Ah, Ricardo está cariñoso hoy. Sí, te juro. Sé que onda. El elemento neutro en la multiplicación, como el elemento neutro era un número que sumado o multiplicado, depende de la operación en la que estemos hablando, va a dar el mismo número. Entonces, en la suma era el 0, en la multiplicación es el 1, porque cualquier número multiplicado por 1 va a quedar el mismo número. Y el inverso, o lo opuesto multiplicativo, va a ser un número que multiplicado a ese número real me dé el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Entonces, ¿cuál va a ser? Para eso está esta mini fórmula que es al número real que elijan, elevan a -1. Y ese es el inverso o el opuesto multiplicativo. O sea, yo tengo 5. ¿Cuál es el inverso? Le elevo a -1, me va a quedar un quinto. Entonces, 5 por un quinto me da 1. Así con Esto me cualquier. acuerdo cuando ocupábamos en la ecuación. Cuando toda la Ajá, vida nos mintieron de cómo se hace una ecuación. exactamente. Ya, a mí me traumó eso, boludo. Así no se hace la ecuación, ustedes no saben nada. La tercera condición, esta es que el segundo, bueno, esto es lo mismo que dije, que la multiplicación es distributiva respecto a la suma. Y acá la anoto nomás simbólicamente. Y bueno, acá dice que la terna tiene estructura de cuerpo, que es la suma, la multiplicación y bueno, lo real. Y acá voy a explicar lo de la multiplicación conmutativa, que es conmutativa porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si esto pasa, o sea, si la multiplicación es conmutativa, tiene estructura de cuerpo conmutativo. Y si no, bueno, solo tiene estructura de cuerpo. Y acá dan algunas otras leyes que hay para... Que por ejemplo la ley cancelativa de la suma, que este es cuando yo tengo números opuestos, yo puedo cancelar. Por ejemplo acá, tiene A más B y el otro lado de la igualdad tiene A más C. Entonces, como está A en los dos lados de la igualdad, lo mismo que yo diga B es igual a C. Porque en la suma se le llama cancelación y en la multiplicación se le llama simplificación. Ese cuadro ¿Cómo? tenían que en la suma se le llama cancelación, la ley Ajá. cancelativa de la suma, y en la multiplicación se le llama simplificación. Sí. La cancelación se obtiene el elemento neutro de la suma, porque yo cuando cancelo es como que le sumo 0. O sea, si yo cancelo esta A con esta A, me queda B más 0 y C más 0. Y como el 0, bueno, me da acá el mismo número, entonces me queda B es igual a C. Sí. Y en la simplificación me va a dar el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Entonces, cuando yo simplifico, me queda siempre el 1. Acá no sé si se nota por B. Claro, siempre que en la multiplicación el número sea distinto de 0, porque si no va a transformar en 0. Pero acá dice A por B es igual a A por C, y A es un número real distinto de 0. Entonces es lo mismo que diga B por C. ¿Por qué? Porque si yo simplifico la A con el A, me va a quedar 1 en los lados. Y si yo multiplico B por 1 y C por 1, me queda B y C de vuelta. ¿Cómo? O sea, no sé. ¿Qué pasó? Sí. Se trabó. Matías, hola.
se trabó todo. No, o sea, no, la última Apaga parte tu no, wifi, no, boludo. Tu wifi sí, te anda juro. mal. Bueno, ¿cómo es? ¿Dónde te quedaste? Que B igual a C. Y ahí quedé. ¿La multiplicación? Sí, Ah, bueno, que en la simplificación, si yo tengo A por B es igual a A por C, entonces como tengo A de los lados, yo puedo simplificar esa A y me va a quedar sí, sí, 1. sí. Bueno, Sí, por eso eso, sí. 1 por B, me queda B y 1 por C me queda C, entonces me queda B igual a C. O sea, pasa lo mismo que de arriba, solo que con la multiplicación. Bueno. Si un número es un número positivo que es el número primero, tiene un resultado el segundo número. Bueno, y ahora vienen los de orden, que esto, o sea, los de cuerpos son más para ecuaciones, no se usa más con igualdades, los de orden son para inecuaciones, o sea, con lo de mayor, menor o igual. Entonces, acá lo que dice que si un número real, y usted tiene dos números, y uno es menor que otro, existe un número real positivo que yo al sumar al primer número, al que es más chiquito, me va a dar el segundo número, que al final es el más grande. Acá simbólicamente. O sea, si yo tengo A que es menor a B, va a existir un tercer número C que en los reales positivos, yo al sumar al más chiquito, que era el A, me va a dar el mismo número que era el más grande, que en este caso es B. Y esto siempre se respeta en los reales. Y bueno, acá lo de la recta, que gráficamente siempre que vayan a gráfica, los reales se representan una recta. Bueno, los axiomas de orden. La primera, la ley de la tricotomía. Bueno, esto dice que cuando ustedes tienen dos números reales, agarrar dos números reales, pueden pasar una de tres cosas. Que el primer número real sea más chico que el segundo, que el primer número real sea más grande que el segundo, o que el primer número real sea igual al segundo. Esa es la ley de la tricotomía. Después, la monotonía de la suma. Este dice que si ustedes ya tienen dos números con una desigualdad, por ejemplo, A y B de vuelta, A es más chico que A menor que B, acá, y yo sumo el mismo número real a los dos lados, la desigualdad se tiene que mantener. Si yo tengo 2 es más chico que 3 y le sumo un 1 a los dos, me va a quedar que 3 es más chico que 4. Entonces se sigue respetando. Esa es la monotonía de la suma. Después está la monotonía del producto, que esto es parecido también. Solo que de vuelta, como el cero acá altera la multiplicación, entonces la condición en la monotonía del producto es que el tercer número, que va a ser el que se multiplica a los lados, tiene que ser mayor a cero. Porque si no, ¿qué puede pasar? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué Si en dijiste? una, si en una Espera, desigualdad sí, yo multiplico a los lados sí. un número menor a cero, ¿qué pasa? Con Cambia la la desigualdad. desigualdad. Cambia el Muy lugar bien, de Ricardo. la. Muy bien, Ricardo. Cambia la Bla, bla. desigualdad. No, Ricardo está on fire hoy. ¿Cómo? O sea, Espera, ¿cree que dan un papel, Agustín? ¿Y muestre? No como sé si se quiera. va a ver. Si no, yo en el Word Ah, sí, es en el pongo Word drama. porque ese tiene razón también, Rocío. Porque no No, se ve Agustín, un. hacen el paint. Qué lindo. No, mentira. A ver. Bueno, yo aprovecho la pausa para ir buscando 2 con pierna. 4. No, vos te quedas acá. Bueno, Quédate ahí, pendejo. A ver, vamos a compartir Word. Eh, entonces, voy a copiar, ¿no? Bueno, lo copié.
Control Z. Multiplico por 2, por ejemplo. Esto me va a quedar que 8 es más chico que... Menos, si multiplico por menos 2, lo que pasa es que me queda menos 8 menos... Bueno. Acá tenemos una desigualdad, dos números reales, 4 y 6, por ejemplo. 4 es más chico que 6. Según la monotonía del producto, yo, al multiplicar un número real a los dos lados de la desigualdad, si el número real es mayor a 0, la desigualdad se tiene que mantener. Entonces, agarro un número mayor a 0, por ejemplo 2, multiplico los dos lados. 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. La desigualdad se sigue manteniendo porque 8 es más chico que 12. Pero, ¿qué pasa si yo multiplico por un número menor a 0? Voy a tener los mismos números, 4 menor a 6, pero ahora multiplico por menos 2, por ejemplo. Entonces, yo al multiplicar 4 por menos 2 me queda menos 8, y 6 por menos 2 me queda menos 12. ¿Qué pasa acá? Que si yo pongo el otro signo, o sea, si yo pongo menos 8 menor a menos 12, no se va a cumplir, o sea, estoy diciendo una mentira. Entonces, para que se cumpla, tengo que invertir la desigualdad. Y ahí digo que menos 8 es mayor a menos 12. Entonces, por eso, si yo multiplico a los dos lados por un número menor a 0, tengo que invertir la desigualdad. Y si es mayor a 0, queda como está. Eso era. Che, Mateo, ¿escuchaste eso? ¿O Sí. seguí? Ah, más te vale, Gil. Pará, ¿Y vos, ni Rocío? mi mamá me ¿Entendiste? manda tanto, bro. Rocío, ¿quedó claro? Sí, escuché. Bueno. Igual no, la pregunta no era si escuchaste, era si entendiste, pero... Sí, entendí. Bueno. Una propiedad. Lo mismo. El tema favorito de Ricardo. Sumatoria. Me enamoré y Y no no pensé Sí, larguísimo la voz. tanto. Ricardo, ¿vos dijiste que en una hora di esto la última vez? Impresionante, Sí, hiciste larguísima esta unidad. ¿Teorema? ¿Y en teoremas? 56 minutos, ¿viste? ¿Cómo que teoremas? ¿Teorema de qué? 90, ¿no? ¿Teorema del resto? Teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4. Ah, esto, una propiedad del orden de los números reales. Bueno, esto es lo que yo expliqué. Que es el número que multiplica menor a 0, queda como está, y si no, tiene que cambiar. Cambia el signo. Y esto dice que cualquiera número ese... Claro, esto es lo que expliqué. O sea, si el número que multiplican es menor a 0, la desigualdad va a cambiar. Pero no hay otro teorema. Ahí ya viene sumatoria. Ok. Bueno, acá la definición se cae de Wikipedia. Sí, No te sé si juro. lo piden porque creo que nunca vi que me preguntaran qué es una sumatoria, pero bueno. Ni para cambiar la letra, boludo. Te juro, No, por porque lo menos para defino como imagen, disimular. parece. Che, hoy le vi a la profesora de álgebra de la mañana. Anda. ¿Eh? ¿En serio? Sí, boludo. No voy a decir nada ¿Cómo porque va? no, o sea, no. ¿Te saludaste? Como ¿Le dijiste datazo. gracias por desaprobarme? Sí, te juro. No, pasé por al lado de ella, puse música al palo, le miré, le tiré un besito y me fui. ¿Por qué hacía eso? No, estoy jodiendo. Ordinario. Me rescaté A la después. pucha. Bueno, acá le resumen. Una sumatoria es una suma abreviada. Ahí tenés la definición. Corta la 8. Entonces, Acá se aplica en términos Photomat. naturales, de términos
Este es fácil. Bueno, ¿te podés salir de la clase entonces? Sí, ya No, te sabes todo. este es uno de los pocos temas que sé. Bueno, esto no tiene mucha teoría, creo yo. No, porque acá están los intervalos. Entonces esto, si le piden, le van a pedir en práctica. Que bueno, primero está esto que le llaman sigma, creo que era. O algo así. Que es el simbolito de esta cosa rara. Entonces lo que está encima del sigma se le llama término superior, al de que está abajo término inferior. Y a esto no me acuerdo, así que no le voy a mentir. Vamos a decirle término No me general. acuerdo. No. Entonces, el término acá, el general, va a ser una fórmula. O si no, pues les puedo dar un número normal, pero bueno. Generalmente hace una fórmula con una letra que a ellos les suelen poner la I latina. Entonces, lo que van a hacer es, guiándose por el término inferior y superior, van a tener un rango. Acá, por ejemplo, parte del 1 hasta, bueno, no sé, le pueden poner cualquier número. Entonces van a tener que resolver, o sea, reemplazar la incógnita por un número y resolver. Y ese va a ser su primer término. Y después van a tener que sumarle y van a tener que ir al siguiente número que esté acá. O sea, si acá empieza por 1, bueno, resuelven la ecuación por 1, les ponen acá. El siguiente por 2. Entonces resuelven la ecuación por 2, ponen acá. Y así hasta que lleguen al último número que tengan acá arriba. Vamos a hacer que 5, bueno, le resuelven por 5 y ahí termina. Cuando terminan, se suman todos los términos que obtuvieron y ese es el resultado. Listo, eso nomás se hace. Suma abreviada supuestamente. Claro. Más largo todavía. Y bueno, acá están algunas propiedades que capaz le piden. No sé, creo que había un punto en el parcial, el primero, que era resolver con propiedades, algo así. Bueno, ¿qué dicen? Que si ustedes tienen una sumatoria y el término general tiene un paréntesis, o sea, hay una suma dentro del paréntesis, ustedes pueden resolver la sumatoria del primero más la sumatoria del segundo término. Otra, dice que si tiene una sumatoria de un número, la cara le pone cuando es un número nomás, que multiplica a el término, que tiene la incógnita y todo eso. Bueno, si tienen esto, es lo mismo que resolver la sumatoria del término solo y después le multiplican el numerito que tienen multiplicando al término. Y la última, que acá explica mejor porque este no funciona siempre, que es esta fórmula, que es cuando no tienen una fórmula. O sea, supóngase que acá le ponen que i vale 1 hasta 6, pero acá no le ponen i, le ponen un número más, 5. Entonces ustedes no pueden resolver porque no pueden reemplazar i. Entonces ahí tienen que hacer esto, que es restar el número que tengan en el término superior por el inferior. A eso le suman un 1 y recién ahí multiplican por el número que tienen acá. Esa es la fórmula, anótense esa fórmula. Eso me había tocado en la primera prueba, boludo. Yo no sabía qué mierda hacer. Sí, creo que habían pedido. Dios mío. Me acuerdo Ricardo cuando había dicho que le había tocado sumatoria y él en plena prueba mirando videos en YouTube a ver cómo se hace. No tenía que contar más eso, boludo. O lo de Ruffini también me acuerdo. El de Ruffini me mató, encima dice mal igual. Ese fue hace una banda, ¿no? Ese fue nivelación. En la nivelación, sí. En plena prueba mirando videos de cómo se hace. Dios mío. Qué rápido que pasó, ¿eh? Parece que nivelación fue ayer nomás. Te juro, vieja. Ayer estábamos rindiendo lo de la panadería y mierda, eso. La palabra rara que Rocío había puesto en el trabajo. Nadie ocupa esa palabra, te juro, nadie. Que ya ni me acuerdo, yo te juro. Transante. 3 millones, 2 millones. Ahí está. 2.300.000.000. 2.300.000.000, sí.
L, Isa, L. La pobre Isa. Tengo un par de cosas que estaba buscando un apunte ese día. Y yo había escrito la clase está callada porque Rocío no está. No, hijo de puta. Y hay otro que es el de L. Eso dos encontré, boludo. Me cagaba la risa. Te reí solo nomás, boludo. Ay. Sí, boludo. Che, pero Rocío se re ofendió porque en nivelación hablaba una banda y ahora quedó recalladita. No sé qué onda. Encima que hablaba, gritaba. Ahora está calladita, parece que le pegaron. Hijo, Bueno. pero ¿cómo se llama esto, boludo? Te juro. Ahora en los intervalos. Más ¿Qué fácil se que comer corta? mi Cuando señora. está la rayita abajo es cerrado y cuando no es cosa abierto. Corta la 8. Es que la verdad. Bueno, como los reales son infinitos, porque tienen los números racionales y bueno, pueden tener infinitos números, entonces yo no puedo, si les digo cuántos números hay del 1 al 3, no pueden decir una respuesta porque hay infinitos. Entonces por eso se usan los intervalos, que son un conjunto de números reales que pertenecen o no de un número a otro. Y ahí es donde entran los cerrados abiertos. Si es cerrado, pertenece el número que le ponen de límite, por así decirlo. Si yo digo del 2 al 4, el 2 y el 4 van a pertenecer, si estoy hablando de un sistema cerrado. Esto, simbólicamente, van a aparecer con los corchetes así, mirando para adentro de los números. Gráficamente van a ser puntos pintados, completamente. Después está el abierto, que el abierto es, si yo les doy un tramo de números, y le digo que es abierto, por ejemplo, de vuelta del 2 al 4, van a ser todos los números que estén entre 2 y 4, pero el 2 y el 4 no son incluidos. Gráficamente van a ser los corchetes mirando para afuera, digo simbólicamente, y gráficamente van a ser los circulitos, pero sin pintar adentro. Fácil. ¿Se entendió, Sí. no? Sí. La Claro, verdad es que no como entendí cuando dijiste Infinia. ¿Ja? Ah, ¿te está haciendo la vida? No habló nada y ahora sí. Ya quiere aparecer cuando yo hablo, por eso. Oh, Dios mío, ese Jam me mató, güey. bueno, las cotas. Ujú. Conjunto de cotas superiores. Ustedes al tener un intervalo, Tiene celu igual. si yo hablo de cotas superiores, el número más alto de ese intervalo, de vuelta, si yo digo del 2 al 4, bueno, del 4 en adelante van a ser el conjunto de cotas superiores. Acá hay dos términos. Bueno, acá muestra gráficamente. Si yo tengo un intervalo, desde el número más alto del intervalo en adelante van a ser el conjunto de cotas superiores. Y acá pasa que hay dos nombres. El primero está el supremo y el máximo. Que esto también confunden una banda. Así que a ver si se anotan. El supremo va a ser del conjunto de cotas superiores el más chico. O sea, este. Si quieren desde el conjunto de cotas superiores, el más chico. Si es del intervalo, el más alto. Que sería acá. O sea, básicamente de las dos formas el mismo. Es este punto acá. Entonces, ese número, independientemente si el sistema sea abierto o cerrado, va a ser el supremo. Esperá. Y el máximo, pero O sea, es un conjunto de reales acotados superiormente.
Un número real B se denomina supremo si el S es el supremo de S si cumple Aprendió a leer mi corazón. No, cupí todo mi celular. ¿Qué haces? Ningún número menor que B es cota superior de S. Mati, ¿Qué? ¿te acordás de esto? ¿De qué? Y Agustín, mira mi cámara. ¿Dos qué? 2 toques, no. Un toque, sí. Ah, yo me acuerdo, sí. ¿Y este? Espera que no me acuerdo, pero no estoy viendo. Hijo de puta. 2 toques, no un toque sí. No, estoy cayendo. Eso yo le había dicho a Ricardo para hacer la prueba de ingreso, que cualquier De cosa. nivelación. Es cierto, el de tocar con el... Sí. La profesora veía eso y iba a decir, están haciendo comparsa. Otra, nada que ver el método. Ahora pensando fríamente, sería re descubrir al que estamos ahí tocando ahí. Sí, te juro, pero bueno. Igual era con micrófono apagado, por suerte. Yo en eso le hice re piola, porque yo me tapaba la boca con la calculadora, como que estaba usando la calculadora y ella hablaba todo lo que quería, ¿no? Y era yo, efectivamente. Rocío, que se me cayó. Bueno, vamos a seguir nomás, Agustín. Ahora el máximo. Bueno, el máximo. El máximo es el mismo número que el supremo, pero solo va a tener máximo si el intervalo es cerrado. O sea, si acá en este número es, por ejemplo, de vuelta con el ejemplo 4 y es cerrado en 4, el supremo va a ser 4 y el máximo va a ser 4 también, porque es cerrado. Pero si es abierto, el supremo va a ser 4, pero máximo no va a tener. ¿Se entiende? Espera que estoy copiando. Dios mío, hace mucho que no copio. Ahí está. Estamos. Bueno. Creo que no hice nada más. No. Bueno, acá lo mismo, acá muestra con el sistema abierto. Pero supremo siempre va a tener, para que se hagan una idea. El que no va a tener o va a tener es el máximo, dependiendo de cómo sea el conjunto abierto o cerrado. No cumple. Bueno, sí. Acá está el que le preguntó a Ricardo. ¿Te acordás, Ricardo? Completo. ¡Qué bronca! Completitud le mandaron el parcial. ¿Qué era esto? El axioma de completitud. Todo conjunto no vacío, De números reales. número real acotado superiormente, posee supremo. Es decir, existe un número real B tal que B supremo. Bueno, esto es lo que le dije recién. Eso es el axioma de completitud. Güey, Ricardo no apagaba y... Pero ahora eso sí. Bueno, cotas inferiores. Esto es parecido. O sea, el concepto es el mismo, solo que del otro lado. O sea, el intervalo que tengan va a ser del más chiquito para abajo. Y acá de vuelta hay dos conceptos. Está el ínfimo y el mínimo. El ínfimo va a ser el número más grande del conjunto de cotas inferiores o el más chico si ustedes miran el intervalo. Básicamente de vuelta, el puntito de acá. ¿Ese cuál Entonces, ínfimo. Ínfimo, ahí está. Entonces, por ejemplo, 2, acá si hubiese un 2, bueno, el 2 sería el ínfimo. Yo no tengo Y el mínimo funciona igual que el máximo en el otro. Va a tener o no, depende si el sistema es abierto o cerrado. Si es cerrado, el ínfimo va a ser, el mínimo va a ser 2 también. Pero si es abierto, no va a tener mínimo. Pero ínfimo siempre tiene, igual que supremo en las superiores. Y bueno. Terminó la unidad. Y O sea, bueno, un concepto chiquito que es si el conjunto, si el intervalo tiene cotas inferiores y superiores, se le dice que es un que está acotado. Y eso, eso es lo que te iba a decir. O sea, siempre supremo e ínfimo siempre va a tener